Hola chicos, bienvenidos a Ponteshus. Hola a todos, buen día. Yo soy el profe Luis y el día de hoy veremos el tema de ángulos de paralelogramos con ecuaciones. Vamos a ponernos shush en matemáticas. Para empezar tenemos el siguiente ejemplo, el lado izquierdo, en el cual podemos visualizar un cuadrilátero porque tiene 4 lados, ¿sí? En este caso un paralelogramo, y podemos ver que tiene 4 ángulos y que en 2 de ellos tenemos 2 expresiones, 2 ecuaciones que lo representan. El ángulo C sería 3x menos 25 y el ángulo D 5x menos 135. Para poder resolver este planteamiento vamos a recurrir a algo que habíamos construido en el pasado. Anteriormente habíamos visto que los paralelogramos, si nosotros agarramos y dividimos imaginariamente a la mitad ese paralelogramo o un cuadrilátero, se estarían formando 2 triángulos en su interior. Recordemos también que la suma de ángulos interiores de un triángulo son 180 y otro triángulo 180, entonces para el cuadrilátero o paralelogramo tendríamos una suma de ángulos interiores A más B más C más D de 360 grados. Sin embargo, en el ejemplo que tenemos aquí no me está dando los datos del ángulo A y el ángulo B, solamente me está dando los datos del ángulo C y el ángulo D. Entonces, como solamente me está dando estos dos datos, tengo que relacionar estos dos datos. Hay que recordar también que cuando nosotros tenemos un paralelogramo solo hay 2 tamaños, un ángulo chico y un ángulo grande, vamos a verlo así. Entonces, en este caso, el ángulo A, observando la abertura, sería un ángulo pequeño. El ángulo B, observando la abertura, sería un ángulo pequeño. El ángulo C, observando la abertura, sería un ángulo grande. El ángulo D, observando la abertura, sería un ángulo grande. Entonces, como podemos apreciar, A y B, como son pequeños, miden lo mismo, y C y D, como son grandes, miden lo mismo. Entonces, si A mide 20, B mide 20. Si A mide 40, B mide 40. Lo que mida A, mide B. Lo que mide C, mide D. Ahora debemos establecer la relación entre los ángulos que tenemos aquí. Como por ejemplo, aquí tenemos ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. La suma de estos ángulos ya vimos que nos da 360 grados. Y eso quiere decir que estos ángulos son conjugados. Si sumo A más B más C más D, ¿sí? De esta manera los ángulos son conjugados y dan 360 grados. Si yo tengo, también podemos visualizar entonces de lo anterior, que yo agarro un ángulo pequeño A con otro ángulo pequeño B, puedo ver que están uno frente al otro y tienen la misma medida. Entonces A es igual al ángulo B, lo mismo que C, grande es igual a grande, C es igual al ángulo D, por lo tanto son iguales entre sí. Si yo tengo, por ejemplo, un ángulo pequeño A y un ángulo, no sé, grande C, o por ejemplo aquí, ángulo A y ángulo C, un ángulo pequeño y un ángulo grande, estamos hablando de que son ángulos suplementarios, porque recordemos que para los suplementarios tomo un ángulo pequeño y un ángulo grande y me suman 180 grados porque están sobre una misma línea, ¿sí? Y este es un ángulo llano de 180 grados, pero si son 2 ángulos los que se están sumando, a estos 2 ángulos se le conoce, repito, como suplementarios. Pues aquí tenemos un ángulo pequeño A, un ángulo grande C, la suma de estos ángulos me da 180 grados. Tengo aquí ángulo pequeño B, ángulo grande D, la suma de estos pequeño y grande 180 grados. 180 grados más 180 grados cumple con los 360 grados de un cuadrilátero. Entonces quiere decir que es correcto. Entonces vamos a ver en cuál de estas categorías entra la relación de los ángulos aquí. El ángulo A y el ángulo B no me están dando ninguna expresión ni ningún valor, entonces desecho el ángulo A y el ángulo B. Solamente me están relacionando el ángulo C y el ángulo D. Me está diciendo que el ángulo C lo representa 3x menos 25 y el ángulo D lo representa 5x menos 135. Entonces tengo que ver qué relación hay entre el ángulo C y el ángulo D. Y vemos que están uno frente al otro, ¿sí? Tienen el mismo tamaño, ángulo grande, por lo tanto el ángulo C es igual al ángulo D, entra en la segunda categoría, son iguales entre sí, ángulo C es igual al ángulo D. Ahora vamos a establecer las relaciones entre cada una de las expresiones que representan a los ángulos. En este caso, en el ángulo C tenemos representado con 3x menos 25 y lo escribimos aquí. En el ángulo D tenemos que está representado por 5x menos 135 y lo escribimos aquí.
Y en este punto podemos visualizar que del lado izquierdo del signo de igual, que es el primer miembro, tenemos términos dependientes con X y términos independientes sin X. Lo mismo del lado derecho, tenemos términos dependientes con X y términos independientes sin X. Y recordemos que lo que hay que hacer en este nivel de una ecuación es acomodar, ¿sí? Del lado izquierdo vamos a acomodar todos los que tengan X, que tengan la incógnita y que sean términos dependientes. En este caso tenemos al 3X y al 5X. Y como pueden apreciar, no hay ningún otro término que tenga X. Del lado derecho del signo de igual vamos a acomodar todos los términos independientes, es decir, que no tienen incógnitas, como la variable X que tenemos en los casos anteriores. Y podemos visualizar que el primer término independiente es el de menos 25 y el siguiente es el de menos 135. Entonces empezamos a acomodar los términos con X. El primer término que tenemos es 3X o más 3X, porque si no tiene signo entendemos que es positivo. Está del lado izquierdo del signo de igual y corresponde a este lado, por lo tanto este no cambia de lugar, no cambia de operación, desciende con su mismo signo u operación. Luego el siguiente término es el de más 5X, no tiene signo, recordemos que si no tiene signo es positivo, entonces más 5X está del lado derecho, segundo miembro, y no debe ir aquí porque los que tienen X, que son términos dependientes, deben ir del lado izquierdo, ¿sí? Entonces como ese está como positivo sumando, va a cambiar de lugar, entonces va a cambiar de operación. Si está sumando, va a pasar restando como menos 5X. Posteriormente, como ya no tenemos ningún término con X, vamos a acomodar los términos independientes. El primer término, es decir, los que están subrayados de rosa. Tenemos el primer término menos 25 y recordemos que los términos independientes van del lado derecho del signo de igual y observamos que este término está del lado izquierdo, por lo tanto tiene que cambiar de lugar, y al tener que cambiar de lugar cambia de operación. Como aquí está como resta, de acuerdo al signo negativo, si está como resta va a pasar al lado derecho como suma, más 25. Posteriormente el siguiente término es menos 135 y vemos que está del lado derecho del signo de igual. Como está del lado derecho y corresponde al lado derecho, este no cambia de operación, no cambia de signo, y tampoco cambia de lugar, se mantiene del lado derecho y mantiene su operación de resta. Entonces aquí bajamos menos 135. Ahora toca resolver las operaciones que tenemos del lado izquierdo, primer miembro del signo de igual, y del lado derecho, segundo miembro de esta ecuación. Entonces observamos aquí que estos términos tienen signos diferentes, uno es positivo y uno es negativo. Cuando tenemos signos diferentes en suma y resta, determinamos que se trata de una resta, una sustracción. Entonces al número más grande, 5, le voy a quitar el número más pequeño, 3, y voy a conservar el signo del mayor, que es 5, se hace negativo. Por lo tanto, realizo la resta de esta operación. A 5 le quito 3, me da 2x. Y como el 5 es más grande que el 3, este resultado va a ser negativo. Del lado derecho, vemos que tenemos signos diferentes también. Tengo más 25 y menos 135. Voy a hacer la resta. Al más grande, repito, le quitamos el más pequeño y el más grande determina el signo. En este caso tenemos menos 135, por lo tanto aquí voy a tener el signo negativo. Y a 135 le quito 25, me estaría dando 110. Entonces aquí menos 110. Ahora visualizamos que del lado izquierdo tenemos menos 2x y que entre ellos no hay ningún signo de suma o resta, entonces no es menos 2 más x ni menos 2 menos x, tenemos menos 2x, y al carecer de un signo entre ellos significa que se están multiplicando. Menos 2x menos 2 veces x menos 2 por x. Entonces aquí, como se está multiplicando, voy a despejar porque quiero dejar solamente a la x. Me está estorbando, entonces lo tengo que pasar al otro lado con una operación contraria. Si está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo, y va a dividir al número que está del otro lado, en este caso menos 110, entre este menos 2, que repito, multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces queda menos 110 entre menos 2. Así que dividimos menos entre menos, me da más, y 110 entre 2 me da 55, más 55. Pero no hemos terminado, solamente encontramos el valor de x. Ahora, a partir de ese dato que no conocíamos, podemos encontrar el valor de cada uno de los ángulos. Por ejemplo, aquí me está diciendo que el ángulo C vale 3 veces el valor de x
y el resultado le restó 25. Entonces aquí lo tenemos, como pueden apreciar, y lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir, en vez de x vamos a colocar lo que vale, y visualizamos aquí que en vez de x colocamos un paréntesis, porque dentro de este paréntesis vamos a colocar lo que vale, y lo colocamos dentro de paréntesis para representar la multiplicación, porque anteriormente aquí hemos dicho que si están juntos significa que se está multiplicando 3 por x, 3 veces x. Entonces aquí es 3 por lo que vale x, que ya encontramos que vale x, ya vimos que x vale más 55 y lo anotamos. Y ahora que ya tenemos sustituido, resolvemos la operación. Lo primero que tenemos que resolver es el paréntesis, ¿sí?, que me está indicando una operación de multiplicación. 3 por 55, 3 veces 55, y esto nos da un resultado de 165, al cual le vamos a restar el valor de 25 unidades. Así que a 165 le quitamos 25 menos 25, me estaría dando 140. Para encontrar la medida del otro ángulo que nos están proporcionando, del ángulo D, donde es igual a 5x menos 135, podemos utilizar esta ecuación y sustituirla de la misma forma: 5 por 55 y restarle 135 de acuerdo a los signos, y ese resultado va a coincidir con el que tenemos aquí de 140, y eso es porque el ángulo C y el ángulo D son iguales entre sí, y aquí lo estamos estableciendo. Entonces, si el ángulo C mide 140, el ángulo D va a medir lo mismo, 140. Entonces, si este mide 140 y este mide 140, ¿cuánto es lo que tenemos en el interior? La suma de estos ángulos me estaría dando 280. Y entonces, como ya tengo que dentro de un paralelogramo tengo 280 grados, recordemos que la suma de los ángulos da 360 grados. De los 280 sería averiguar cuánto me falta para 360. Y lo que me dé lo voy a repartir entre los ángulos que me faltan, en este caso el ángulo A y el ángulo B, es decir, lo voy a repartir en dos partes. Entonces, a la suma total de los ángulos de un paralelogramo, que son 360 grados, le vamos a restar lo que obtuvimos de la suma de los dos ángulos. Uno es 140 y otro 140, nos da 280. Entonces le vamos a restar 360 menos 280. Entonces vimos que aquí nos sobró 80 grados, pero eso es lo que nos sobra en el interior, y no es solamente un ángulo. Si fuera un ángulo sí serían los 80, pero aquí tenemos dos ángulos, sí, miren el mismo tamaño. Entonces el resto, más bien el ángulo restante, lo voy a dividir en dos partes, y esto me da un resultado de 40 grados para cada ángulo. Por lo pronto, ya establecimos que los ángulos grandes miden 140 y que los ángulos pequeños, lo calculamos, miden 40. Si yo sumo 140 más los 40 me da 180. Del otro lado, quedamos que el grande mide 140 y que los pequeños miden 40. 140 más otro pequeño que mide 40 me da 180. Y 180 más 180 me da 360 grados. Pero aquí hay una característica muy importante. Espero que la hayan observado. Aquí estaba relacionando un ángulo pequeño con un ángulo grande, y lo mismo de este lado, un ángulo pequeño con un ángulo grande. Y vimos que si yo sumo un ángulo pequeño con un ángulo grande me daba 180 grados. Un ángulo pequeño con un ángulo grande me daba 180 grados. Si yo tuviera una expresión en A y una en C y no tuviera ninguna otra expresión, pues estaría relacionando el ángulo A y el ángulo C. Lo que vale A más lo que vale C igual a 180, porque serían suplementarios. Pero si yo tuviera en los cuatro ángulos ecuaciones, estaría yo haciendo ángulo A más ángulo B más ángulo C más ángulo D, lo que vale las expresiones, igual no a 180, sino porque ahora, como son los cuatro ángulos, ya son 360 grados. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Espero que este video les haya gustado, y no se olviden de suscribirse y activar la campanita, porque estaré subiendo más videos para apoyarse en sus clases a distancia. Póngase sus en matemáticas. Hasta la próxima.